amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir una tradición muy colombiana, muy nuestra, pero en una versión mini. Este es mi mini año viejo, es el año que ya va terminando, es el año en el que ya dejo todas las cosas no tan buenas y entonces nosotros normalmente lo representamos con unos año viejos muy grandes, así se llaman ellos, son año viejos muy grandes. Pero en este caso lo voy a hacer mini para que ustedes puedan también realizarlos. Recuerden que pueden venderlos, obsequiarlos y espero que la idea sea de ayuda. Recuerda que si de pronto nos vas a hacer un comentario que no sea tan positivo, siempre con respeto. Esto hace parte de nuestras tradiciones y quise compartirlo con todos ustedes. Espero que sea de ayuda, que lo pongan en práctica aquellas personas que lo quieran hacer, que ojalá les guste y una manera de apoyarnos saben que es regalándonos su me gusta. Si es primera vez que nos ves y quieres ayudarnos, suscríbete por favor allí en el botón rojo que es totalmente gratis y también comparte, sí, por favor comparte, que es una manera de ayudarnos. Entonces empezamos este sencillo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno, estos son los materiales que necesitamos para realizar este proyecto. Aquí tengo una pieza de tela, de cuadros, pero ustedes pueden utilizar el que más les guste. Tengo también un retal de yersilón, piel de ángel o piel de durazno, pero si no tienen de este pueden utilizar cualquier tela que sea de color rosa pálido, ¿listo? Porque solamente se necesita un poquito, entonces no hay que exagerar de pronto comprando piezas muy grandes. Les sirve también esta tela tipo lienzo, también sirve. Aquí tengo de esta tela costal, que también le dicen yute. Tengo una pieza grande, pero lo que vamos a usar es muy pequeño. Lana para el pelo, ya ustedes verán si lo colocan de color negro o este es un color como camel, como si fuera un rubio. Yo creo que voy a poner el negro, ya ustedes habrán visto en la presentación. Unos ojitos, pueden ser ojos locos o de los que les he enseñado tanto, o pintarlos también podrían hacerlo. Rubor, tijeras, algodón de relleno y los correspondientes a las telas o lo que vamos a usar, silicona caliente. Y aquí tengo un plato de barro. Si estos platos son de barro, son muy resistentes, son con los que normalmente hacen las materas. Yo voy a utilizar en esta oportunidad este plato, pero si no lo tienen, también sirven de estos platos de aluminio, que son como para alimentos tipo lasaña. Allí también pueden poner ustedes lo que vamos a decorar o lo que vamos a utilizar para quemar. Este plato, por ejemplo, si alguien tiene curiosidad y quiere saber cuánto mide, 19 centímetros, de extremo a extremo mide 19 centímetros. Y voy a utilizar también el saumerio, que es muy típico, se utiliza muchísimo en mi país. El saumerio en realidad son resinas aromáticas de origen vegetal muchas veces que sirven en combinación para quemar, ¿sí? Y esto normalmente se utiliza a nivel religioso, terapéutico. Contiene lavanda, romero, canela, vainilla, palo santo, albahaca. O sea, son como dulces, son resinas como dulces para que la fragancia sea muy agradable. Esto es opcional. Pueden utilizar también popurrí, que también aromatiza muy bien, aromatiza muy rico, pero esto es lo que normalmente se utiliza en Colombia cuando queremos de pronto que ya el año es que está pasando se vaya, por decirlo así. Es como la energía, por decirlo así, que podemos atraer con él y también acabar con el que ya no queremos. ¿Listo? Para que las personas de pronto no me vayan a malinterpretar, no es brujería, no son cosas raras, así no. Es algo solamente para acabar como con las cosas no tan buenas y atraer las cosas buenas, educación, oportunidades, trabajo, viajes. Y en esto es como aromatizar el hogar. ¿Listo? Para que de pronto me comprendan. Bueno, vamos a empezar, ya al final de pronto les explico un poco más. Vamos a empezar entonces a realizar nuestro año viejo miniatura, ¿sí? Para las que de pronto lo quieran hacer o lo quieran adoptar. Bueno, estos son los moldes básicos que vamos a utilizar para el cuerpo. Como pueden ver, este es el cuerpo completo. No voy a hacer piezas individuales porque esta manualidad la verdad es muy sencilla. Y para la cabeza de este son 2 piezas y de la cabeza son 2 piezas. ¿Listo? Esas son las esenciales. La ruana, que ahora se las voy a mostrar. Sí necesito tener ya listo mi muñeco para saber la ruana de qué tamaño la voy a hacer. Ahora igual como les digo les voy a mostrar. Y aquí voy a empezar a coser. La puntada que voy a hacer es puntada recta, continua. Pero como la pieza es tan pequeña y por ejemplo aquí, si esto aquí es muy junto, entonces lo que voy a hacer es coser sobre molde.
aquí tengo el molde, voy a empezar a introducir la aguja, voy a coser en puntada continua como les dije. Pues aquí hago el inicio y empiezo a coser por todo el contorno. Solo dejo la parte superior abierta porque por allí es donde voy a dar vuelta a la pieza para luego rellenar. Entonces no voy a quitar el molde, voy a coser con él para que me quede perfecto. Y acá, ahora les voy a mostrar, aquí van a quedar las costuras así muy pegaditas, muy aquí juntas. Y ya cuando esté listo, entonces aquí sí abriría una pinza, haría un corte para que queden los brazos, por decirlo, individual de las piernas. Entonces por ahora eso es lo que voy a hacer. Bueno, aquí ya lo terminé de coser tal cual como les mostré. Por todo el contorno del molde me fui yendo con la costura recta. Atrás, como pueden ver, es a mano. Entonces ahora lo que voy a hacer es hacer el corte con una tijera muy pequeña, de estas que tienen muy buen filo, y voy a traerlo hasta lo más cerca que pueda sin ir a dañar la costura. ¿Listo? Entonces miren, ahí ya quedó abierto, y lo mismo en el otro extremo, en el otro lado. Bueno, le hice unos pequeños cortes también en la parte baja para que aquí no me vaya a quedar muy apretado, muy fruncido, y ya lo único que nos queda es dar vuelta a la pieza. En cuanto a la cabeza, ya ustedes vieron ahora que les mostré cómo era. También voy a coser por todo el contorno y dejo un espacio para también luego dar vuelta a la cabeza. Bueno, ahora que ya le he dado vueltas a las piezas, porque ya vieron que se cose de una manera muy sencilla, luego le damos vuelta a la pieza y lo que hago es rellenar con algodón de relleno. En los año viejos que se hacen reales, pues que son grandes como el tamaño de una persona, normalmente utilizan trapo o mecha, en realidad es ropa vieja, con lo que lo rellenan. Acerrín también lo utilizan mucho. Si ustedes quisieran también podrían rellenarlo con acerrín. Yo estoy utilizando algodón de relleno porque yo en realidad no voy a quemar el muñeco, solamente estoy haciendo el muñequito para que ustedes lo conozcan cómo se hace. Y lo que les digo, si quieren pueden rellenarlo con acerrín, con otras mechitas de tela, pueden poner dentro de ellas, porque es lo que se hace aquí en Colombia, poner un poquito de pólvora, ponen totes o ponen otras cositas así que no sean peligrosas. O también pueden poner el saumerio dentro del muñeco, y cuando queman el muñeco entonces pues queman el saumerio. Yo lo voy a hacer un poquito diferente, dándoles una idea también como para que sea un emprendimiento y ustedes puedan venderlos e indicarle de pronto a la persona que se puede quemar de otras formas, o se puede hacer por decir así, la cultura o la tradición, hacerla de otra forma sencilla sin de pronto quemar el muñequito, solamente que quede, y que cada año ustedes lo puedan sacar y hacer lo del saumerio, lo de lo que normalmente se hace, pero pues en miniatura, o si están en otro país puedan hacerlo, pero pequeñito, así pequeñito como les voy a enseñar yo en esta oportunidad. Bueno, así ya quedó el cuerpo. Ahora relleno la cabeza de la misma forma.
Y ya luego, cuando ya la tengan, entonces los uno, los coso y los uno, o si quieren lo pueden pegar también con un poquito de silicona. Bueno, ahora puse a calentar un poquito la silicona, voy a pegar la cabeza al cuerpo, pero igual voy a hacer puntadas, ¿listo? Voy a hacer unas puntaditas, sino que aquí esto me permite de pronto trabajar un poquito más rápido, y la persona que quiera solamente pegarlo está bien. Entonces aquí voy a hacer una puntada, paso de una pieza a la otra, ¿sí? Aquí estoy, por ejemplo, en la de la cabeza, aquí en el cuerpo, y así la voy pasando por todo el contorno para que quede fija y no vaya a quedar enclenque. Si es para evitar que quede la cabeza como moviéndose para todos los lados. Listo, ya lo cosí. Ahora entonces voy a cortar la pieza, o corté la pieza de la ruana. Esta pieza tiene 11 centímetros y 18 centímetros. Listo, 11 la parte más angosta y 18 la más larga. Y lo que voy a hacer, aquí por ejemplo la doblé, y en todo el centro voy a hacer un corte porque necesito que me quepa la cabeza. Entonces aproximadamente voy a medirla. Ahorita les doy la medida. Entonces yo lo voy a cortar aquí. Les doy la medida porque eso depende del tamaño de la cabeza. Aquí voy 3,5. 3,5, voy a ver si me cabe la cabeza. Y me salió perfecto. ¿Listo? Entonces ahí ya me quedó mi ruana. A esto le llamamos en Colombia ruana, a la prenda. Se utiliza mucho en ciudades de tierras muy frías. Normalmente son en los sectores cundiboyacenses, y hay otros sectores, pero digamos que la ruana, nosotros los que estamos de pronto en tierras más cálidas, sabemos que los que lo utilizan son ellos, y miren cómo se ve de hermoso. Entonces aquí, para que no me quede así suelto, voy a tomar un cuerda del mismo yute y lo voy a poner en la cintura. ¿Listo? Esto no lo hacen ellos lo utilizan solamente así. Solamente la prenda la utiliza así y se ve hermosa. Pero como este muñequito necesito que se me quede quieta esa pieza, entonces sí la voy a sujetar un poco. Pero así queda hermoso, hermoso, hermoso. Se los ve mucho a las personas del campo, cuando hace mucho frío. Es la prenda ideal. Entonces aquí lo voy a poner más o menos calculándole la cintura. Bueno, ahora voy a hacer el pelo. Yo creo que definitivamente sí
en color negro. Si tienen marrón, a mí en lo personal me gusta mucho más el color café, el color marrón para hacerle pelos a los muñecos, pero en el momento no lo tengo, entonces voy a utilizar negro y lo voy a hacer como si tuviera el cabello crespo. ¿Listo? Entonces de a 2 dedos envuelvo 3-4 veces y luego sujeto en el centro. Esto ya lo he hecho en otros muñecos, pero igual lo explico para aquellas personas que nos ven por primera vez. Bueno, hasta ahora corté 10 de estos moñitos de lana, que son muy sencillos de hacer. Ustedes miran si los quieren crespitos o si en los extremos cortan para que les quede más despeinados. Y eso ya es decisión de cada uno de ustedes, de cada uno. Entonces estos los voy a empezar a pegar donde está la costura, ¿sí? De la cabeza. Puedo empezar a pegarlos. Van unos en sentido vertical y otros en sentido horizontal así, y otros en sentido vertical así. Vamos poniendo en este sentido, luego al revés, en este sentido, luego al revés, y eso permite que nos quede mucho más lleno, por decir así, la cabeza del muñequito, del año viejo. Entonces aquí pongo la silicona y empezaré a pegarlos. Entonces ya saben, horizontal, comienzo, y ya luego vertical. Bueno, aquí pegué las 10 iniciales, ahora hice otros más, 6 más, para ponerle en la parte de atrás, para que quede bien cubierto. ¿Listo? Ya va en decisión de ustedes, o si de pronto le quieren pegar o poner un gorrito, un sombrero, o sea, ustedes ya deciden allí qué sería lo que les gustaría ponerle. Entonces aquí voy a poner otras piezas. Bueno, así ya quedó entonces con su pelo. Miren, atrás ustedes lo pueden despeinar un poquito más, cortar también los que estén rebeldes como este, y ya. Si tienen la forma y quieren hacerle un sombrerito, le pueden hacer un sombrerito, no hay problema. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a pegar los ojos. Yo voy a utilizar ojos adhesivos de estos, pero también pueden utilizar ojos locos, pintárselos, también pueden poner esferitas negras tipo botón, lo que ustedes quieran. Entonces aquí voy a poner solamente los 2 puntos de silicona. Voy a poner los 2 puntos de silicona, que a mí la silicona hoy anda como loca mi pistola, y al ponerla pego los ojitos. Bueno, luego de pegarle los ojos, pueden ver allí, entonces le voy a dibujar la sonrisa, una sonrisa así, y solo una línea como para hacer la nariz. Listo, y se la voy a bordar, pero ustedes también, si de pronto, y lo meto por acá, miren que lo voy a meter por acá por donde está el pelo, para que no se me vea el nudo. Y si de pronto lo quieren en algún momento con un micropunta de color rojo, por ejemplo yo tengo este, pero si lo consiguen rojo, entonces con este lo hacen y también queda muy bien. Lo único que voy a hacer entonces es coser
La puntada es recta, es muy sencilla, hilo normal, yo utilizo siempre hilos normales, no me complico con hilos de alguna marca en especial o algo, no, solamente un hilo que sea bueno. Entonces aquí lo voy a poner, sonrisa y nariz. Bueno, si quieren lo pueden dejar hasta aquí. Yo le voy a colocar un pañuelo o pañoleta. Este tiene una medida de 13 por 13, si cada uno de sus lados mide 13. Y lo que hago es que lo doblo en el centro pero en diagonal y voy a hacer como una especie de pañuelo. Lo voy a poner aquí en el cuello. Ustedes verán si lo hacen igual o lo dejan sin el pañuelo. Esto sí de pronto es más decorativo. Aquí lo estoy ajustando en la parte de atrás. Listo, lo anudé allí, lo anudo y queda así. Y esto nos ayuda también a tapar la imperfección de la unión de la cabeza con el cuerpo y también de la abertura de la ruana. Entonces aquí ya quedó nuestro mini año viejo. Ustedes ya ven si le ponen lo que les digo, más accesorios, pero ya básicamente esta es la idea. Ya en el plato como tal, entonces vamos a poner el saumerio, que es el carbón, que es el que va a iniciar, por decir así, el fuego, la llama, y todas estas otros ingredientes los vamos a poner alrededor. ¿Listo? A él sí le voy a colocar, esto son luces de bengala. Actualmente están prohibidos para los niños, no los pueden manejar los niños, la verdad sí son riesgosos, pero los adultos sí lo pueden hacer. Entonces estas bengalitas son, nosotros las llamamos también chispitas mariposas. Estas se encienden en el extremo y ellas dan luz. Ahora les voy a mostrar cómo se ve, y esto es como el significado de la luz. Ustedes normalmente saben que la luz es como lo que quema, o el fuego es como lo que quema todo lo malo. Entonces a él se lo podemos poner por aquí en su traje. Aquí lo vamos a colocar. Listo. Y cuando lo prendamos, pues recuerden que no hayan niños o que no estén allí presentes los niños, o podemos ponerlo a un lado aquí en el plato. Por eso me gusta que el plato sea de cerámica o de este tipo de material de ráquira. Este en realidad se llama ráquira, porque esto no permite que de pronto se vaya a quemar nada de lo que esté alrededor. Por decoración lo podemos poner así en él. Si los van a vender, entonces por decoración los ponen así en él. Si alguien en verdad lo va a quemar, pues entonces lo quemaría todo. Ya es decisión de cada persona. Ya les voy a mostrar, voy a hacer una toma a nivel de exterior, para que vean más o menos cómo va a quedar esta, por lo menos la chispita, ¿sí? La chispita o la bengala, cómo va a quedar hecha. Pero el muñeco, mi año viejo, mi mini año viejo, ya quedó listo. Y les voy a mostrar entonces aquí cómo voy a organizarlo. ¿Sí? Solamente romper cada una de estas. Esto huele muy bien, pero debe estar muy aireada la casa. Debe estar, si lo van a dejar encendido en el patio, en el jardín, en un lugar que esté muy aireado. Esto normalmente lo llevan por toda la casa, por todas las habitaciones, como para sacar todas las cosas negativas que de pronto no quieren en casa. Si de pronto ha habido enfermedad, si de pronto ha habido cosas, también se pueden hacer una lista con todas las cositas no tan buenas, y otra lista con todos los propósitos, metas o deseos que ustedes quieren para este nuevo año.
y ese sí lo guardan, pero lo de las cositas malas lo pueden quemar junto con el saumerio, ¿cierto? Eso va por gusto de cada persona. La verdad es la primera vez que hago un mini año viejo. En mi casa o en mi familia nunca hemos hecho un año viejo de los grandes que les mostramos en el video anterior. Hace parte de nuestra cultura, hace parte de nuestras tradiciones, pero entonces lo aclaro porque de pronto hay personas que les molesta, no les gusta, y pues los comentarios siempre por favor con respeto. Entonces les voy a mostrar entonces cómo lo voy a organizar. Bueno, así queda el año viejo, así queda mi mini año viejo ya con todas las plantas. Lo que les digo, el carbón es el que va a activar todo esto, va a salir mucho humo, entonces cuidado con los niños, las mascotas, las personas adulto mayor, con todos mucho cuidado, airear muy bien. Y lo principal, por decir así, o el personaje, que es algo que les digo o les contamos que se hace típico en mi país, es el año viejo. Entonces en este caso lo hice en una versión mini. Espero que les guste, que lo pongan en práctica, que sea de ayuda, que los inspire, y a las que de pronto o los que quieran hacerlos para vender todavía tienen tiempo, porque esto se hace es el 31 de diciembre, entonces todavía tienen mucho tiempo para regalárselo a los amigos, para hacerlo en familia, para a nivel institucional que de pronto en una empresa quieran hacerlos y venderlos o regalarlos. Miren, aquí está la idea. Lo normal, si las personas lo quemaran, lo quemarían todo completo como está aquí, como se los enseño, pero lo que les digo, yo solamente voy a quemar la velita. Y esto huele muy bien porque esto es eucalipto, y el eucalipto la verdad me gusta mucho el olor, pero no lo voy a quemar, no lo van a ver quemado en mi caso, solamente la bengalita. Entonces espero que sea de ayuda, como les digo, que si te gustó el proyecto nos regales tu me gusta, que te suscribas allí en el botón rojo que es totalmente gratis, solamente es dar clic allí y así nos ayudas muchísimo. Déjanos tu comentario y comparte también este video con todas las personas que sepan que les puede ser de ayuda. Recuerda los comentarios con respeto si de pronto esto no te gusta. Muchas gracias a todos y nos volvemos a ver en un nuevo video aquí en su canal Arte en tus Manos.